Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gran privilegio el estar aquí delante de ustedes, hermanos, para compartir un mensaje de parte de Dios, un mensaje muy hermoso para el día de hoy. Hemos alabado a Jesús. Es un privilegio, ¿verdad?, poder levantarnos cada día, poder abrir los ojos, darle las gracias a Dios por un nuevo día, darle las gracias a Dios porque podemos levantarnos, poder caminar, poder venir el día de hoy para escuchar un mensaje de parte de Dios. Es una bendición, un privilegio, vamos a decirlo así, porque hay personas, ahorita que veníamos para acá, veíamos personas congregadas para hacer una carrera, o muchas veces las personas se congregan para a lo mejor una vacuna, como lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Pero es hermoso, hermanos, que ahorita nosotros estamos congregados con un solo propósito y un solo objetivo: escuchar un mensaje de quién, de parte de Dios. Un mensaje que solamente el Señor Jesús nos prepara, un mensaje que quiere Jesús que hable a cada corazón y a cada vida. Y hermanos, antes de comenzar con este estudio, quisiera que me acompañaran rápidamente ahí en la Escritura. Este es el libro de Juan, capítulo 6. Versículo 60. Vamos a darle lectura, hermanos. Libro de Juan, perdón, hermanos. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. Después de que Jesús dice que es el pan de vida, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una vez más, hermanos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y allá adelante, hermanos, en el versículo 66, dice lo siguiente: desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice?, volvieron atrás y ya no andaban con él. Una vez más, hermanos, dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, el mensaje del día de hoy es un mensaje que a lo mejor va a parecer algo duro para muchos de ustedes. A lo mejor es un mensaje que va a ser un poquito sensible, vamos a ponerlo así, para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque el tema de hoy yo lo titulé: ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? A manera de introducción quiero comentarles que hemos recordado que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, ha sido o se ha tornado de una manera difícil. Hace un par de años, si no es que en el 2019, se declaraba una enfermedad como pandemia, esa pandemia que vino a cerrar iglesias, esa pandemia que vino a cerrar negocios, esa pandemia que vino a traer crisis económica, esa pandemia que vino a traer muertes de familiares cercanos, esa pandemia que vino a hacer destrozos en todo el mundo. Y no solamente eso, hermanos, a consecuencia de esto se vino una crisis de empleo, ¿sí o no? Muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas, ¿qué es lo que hicieron? Muchas personas corrieron, en este caso, de la enfermedad, dejaban sus empleos, dejaban ahí, en este caso, las iglesias, huían porque pensaban que si estaban ahí en la calle iban a ser, en este caso, contagiados de esta enfermedad que estaba en su pleno auge. No solamente esto, hermanos, hace un par de semanas, incluso si recuerdan, se declaraba ahí que el país ruso invadía, en este caso, el país de Ucrania, ¿verdad? Y escuchábamos acerca de una guerra inminente que se aproximaba. Incluso muchos afirmaban que eran los inicios de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había, en este caso, un conflicto bélico entre estos dos países. Y es triste, hermanos, porque incluso el día de ayer por la noche estábamos ahí en casa y de repente ahí llegaba una noticia a mi celular y decía que en un partido de fútbol había habido una gran masacre, precisamente por el enfrentamiento de los aficionados en ese lugar donde había habido muchos muertos. Y hermanos, ¿a qué voy con todo esto? A que muchas veces en esas situaciones o bajo ciertas condiciones es cuando nosotros queremos creer o confiar en Jesús, cuando nosotros queremos acercarnos y confiar solamente en Dios. Claro es el ejemplo, ¿no? Cuando estaba la enfermedad, el clásico, el muy nombrado coronavirus, yo conocía muchas personas que hasta ese momento decidieron
creer, decidieron levantar una oración, o que hasta ese momento quisieron poner y doblar sus rodillas delante de Dios. Incluso hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, yo veía ahí imágenes en el internet donde ucranianos doblaban sus rodillas hasta el momento de la guerra. ¿Para qué? Para creer en Jesús. Y es triste, hermanos, ver cómo solamente bajo ciertas circunstancias es cuando las personas se acuerdan y creen en Jesús. ¿Y por qué, hermano? Porque parece que así es la condición del hombre. Cuando una persona necesita, cuando una persona quiere escuchar de Dios, cuando una persona tiene los problemas, cuando una persona tiene la enfermedad, tiene la lucha, es el único momento cuando uno se acerca a Dios. Y hermanos, hasta es curioso, es chistoso, vamos a ponerlo así, porque ayer estaba pensando, no solamente hay veces las personas son tan curiosas que hay veces les va bien y alaban a Dios. Hay veces les va bien y sirven a Dios. Hay veces les va bien y de repente ahí están esforzándose por la obra de Dios. Están en este caso esforzándose por orar, esforzándose por leer, esforzándose por consagrarse. Parece que necesitamos cierta condición o a lo mejor ciertos puntos que debe de tener nuestra vida. ¿Para qué? Para poder orar, para poder tener fe. Incluso esas personas que cuando ellos les está yendo bien y cuando les va mal, ahí están diciéndole a Dios, porque a mí, Jesús, le están diciendo a Dios, pero yo qué te hice, Jesús, si no me amabas, ¿verdad? ¿Y por qué me pasa esto? Nada tiene contento a las personas de hoy en día. Es impresionante, hermanos, ver cómo creemos que bajo ciertas circunstancias o ciertas condiciones el ser humano puede tener fe o no puede tenerla. Cuando bajo ciertas circunstancias podemos creer o no creer en Dios. Y es lo que Jesús no quiere para nuestras vidas. No solamente que creamos cuando nos va mal, no solamente que creamos cuando nos va bien, no solamente que creamos ahí cuando queremos, no nos despertamos, hermanos, el día de hoy dijimos, hoy sí voy a creer en Jesús. Así no debe de ser la vida del ser humano, así no debe de ser la vida del cristiano o la vida de aquel que está esforzándose por seguir a Jesús. Ahora, hermanos, tampoco quiero decir que Jesús no pueda ayudarnos, ¿verdad? Tampoco puedo decir que esas personas que están en la guerra y están orando a Dios no merecen ser ayudadas por Dios. No lo estoy diciendo, porque Él es poderoso, es misericordioso y tiene una gracia enorme. Pero muchas veces la actitud del ser humano no es la correcta. Muchas veces el ser humano solo busca cuando quiere, solo busca cuando necesita. Pero cuando todo está bien, se aleja de Dios. Cuando todo está bien, de repente Dios ya lo ayudó y se olvida de Jesús. Es impresionante ver, hermanos, cuál es la condición del ser humano. Y es triste ver cómo las personas solamente utilizan a Jesús como un amuleto. Es triste ver cómo las personas solamente utilizan a Jesús como aquella persona que piensan que va a estar a su disposición todo el tiempo. Hace poquito estaba ahí en mi trabajo y un compañero me enseñó una imagen. Incluso él decía, ¿cómo viene cierto esta imagen? Yo creo que todos de nosotros sabemos que en estas fechas se celebra la famosa Semana Santa. Y esta persona, que es mi compañero de trabajo, me mostraba esta imagen. Él no es cristiano, él nunca ha ido a una iglesia cristiana, él nunca ha pisado o nunca le han compartido en cierta manera a su vida. Yo le he compartido en cierta forma, pero él siempre se cierra. Y él mismo me decía, mira esta imagen, y esta imagen decía, tanta cruz en la frente, pero tanta maldad en el corazón. Esta imagen decía, tanta cruz en la frente, pero tanta maldad en el corazón. Porque bien es cierto, hermanos. Últimamente las personas van a la iglesia mayoritaria de México y ¿qué hacen? Van al templo para cumplir cierto rito o cierta tradición o costumbre. Y esta persona me decía, ¿verdad que esta imagen es cierta? Él no es creyente, para que no crean que es tendencioso este ejemplo. Él no es creyente, él nunca ha ido a una iglesia cristiana, él nunca ha leído las escrituras, pero él me decía, bien es cierto lo que dice esta imagen, tanta cruz en la frente, pero tanta maldad en el corazón. ¿Y a qué voy con todo esto, hermanos? Yo les decía que yo había titulado esta predicación o este sermón como una pregunta, ¿eres hijo de Dios? Quiero que te preguntes en este momento, porque muchas personas afirman que son hijos de Dios. Pregúntate en este momento, ¿eres hijo de Dios? Ahí donde estás, ahí en tu lugar,
medita en tu vida, medita en todo lo que has hecho y pregúntate a ti mismo, ¿eres hijo de Dios? Una pregunta personal. Hermanos, para entender este tema, yo he dividido esta predicación en 5 puntos. El primer punto yo lo nombré la condición del hombre cristiano y del hombre creyente, porque es muy distinto un hombre cristiano a un hombre creyente. El segundo punto yo lo titulé ¿cómo son las personas si no son hijos de Dios? El tercer punto yo lo nombré ¿qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? El cuarto punto yo lo nombré evidencias de un hijo de Dios. Y el quinto punto yo lo nombré advertencia para ti, cristiano. Antes de comenzar, hermanos, quisiera que todos cerráramos nuestros ojos para poner esta reunión en las manos de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Vamos a orar a Jesús. Vamos a pedirle a Dios dirección. Vamos a pedirle a Dios entendimiento. Que Él hable a cada corazón conforme a la necesidad. Que Él hable a cada corazón conforme a su voluntad. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, Señor. Muchas gracias por cada persona que has traído. Gracias por cada persona que el día de hoy se levantó temprano y vino a este lugar. Porque, Padre, no es ninguna casualidad, Señor. Tú tienes un mensaje preparado para cada uno, Señor, incluso para mí, Señor. Por eso, Padre, el día de hoy, Señor, toma mi boca, Señor. Padre, toma mi poca sabiduría, Señor, la entrego para ti, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor. Cierra mi boca, Señor, y habla tú, Señor. Y aún, Padre, por mis hermanos, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor, abre su corazón, su entendimiento, Señor. Padre, que no digan como aquellos discípulos, Señor, dura es esta palabra, Señor, sino, Padre, que la reciban con amor, con humildad, Padre, porque queremos reconocer nuestra condición. Padre, todo esto te lo pedimos, dándote gracias. Toma el control, Señor, en tu poderoso nombre. Amén, Jesús. Amén. Número 1, hermanos, la condición del hombre cristiano u hombre creyente. Muchas veces las personas, y no precisamente cristianos, afirman que son hijos de Dios, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios y creemos que por tener esta condición tenemos el derecho a exigirle a Dios, ¿verdad? Incluso hay una muy mala costumbre de decir que todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos no somos hijos de Dios. Sí somos creación de Dios, eso sí se los puedo afirmar. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Y quiero que me acompañen en ahí el libro de Primera de Juan, por favor, para poder entender ¿a qué me refiero con esto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y hermano, te lo digo con mucha sinceridad. No me lo tomes a mal, no lo tomes como una amenaza, no lo tomes como algo fuera de contexto. Cuando alguien te diga que todos somos hijos de Dios, es una vil mentira, hermanos. Es una vil mentira. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al verso 10. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice, el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice una vez más el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia hace una clara diferencia, ¿verdad? Dos grupos. Uno, los hijos de Dios, y otro, los hijos del diablo. Y es curioso, hermanos, porque el mundo, ¿qué te dice? El mundo separa en razas, el mundo separa en religiones, el mundo separa en fronteras, el mundo separa en países, en etnias, el mundo separa incluso en lenguajes,
Porque esa es la clasificación que hace el mundo, pero ¿cuál es la clasificación que hace Dios? ¿Cuáles los dos puntos o los dos grupos, los dos únicos grupos que dice la palabra de Dios? Unos quiénes son, los hijos de Dios, y unos quiénes son, los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado un hijo de Dios y la diferencia entre ser llamado un hijo del diablo? Un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Jesús. Un hijo de Dios es aquel que obedece, en este caso, las palabras de Dios. Un hijo de Dios es el que de repente reconoce que está mal. Reconoce que es un mentiroso, que es un borracho, que es un adúltero. Reconoce que está pecando delante de Dios y se aparta y ya no practica más. Un hijo de Dios es aquel que de repente dice que ya no va a hacer lo malo y no lo hace. Porque no son emociones, hermanos. Porque no es de repente una oración que de repente ahí te digan que repitas y a partir de ahí eres un hijo de Dios. No lo es así, hermanos. Un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Jesús. Y por el contrario, hermanos, por eso les decía, a lo mejor es un poco duro. Aquel hijo del diablo, aquel hijo de maldad, aquel hijo de las tinieblas, es aquel que miente, aquel que es borracho, aquel que practica el pecado, aquel que de repente deshonra a sus padres, aquel que de repente miente a sus padres, aquel que de repente falta el respeto allá a su familia, aquel que de repente ve algo mal acomodado y lo toma. Es sencillo, yo creo que analizar esto hasta por lógica, ¿verdad? Es muy sencillo. Y por eso debemos entender cuál es la condición del hombre, cuál es la condición del creyente, porque hoy en día las personas de afuera te dicen, todos somos hijos de Dios, hasta dicen papito Dios, papá Dios, ¿verdad? Pero hay que reconocer cuál es nuestra condición. Aquí dice claramente, el que practica el pecado no va a ser de Dios nunca. Aquel que practica las malas costumbres, aquel que practica la maldad, aquel que se va de borrachera, aquel que miente a sus padres, aquel joven que pierde el tiempo ahí con sus amigos haciendo lo malo, aquel hombre que no respeta a su esposa, aquella esposa que no respeta a su esposo, aquella persona que solamente se acuerda de Dios cuando le va mal, aquella persona que solamente se acuerda de Dios cuando está bien, aquella persona que solamente bajo ciertas circunstancias cuando sigue a Jesús. Esas personas dicen que no son hijos de Dios. Aquella persona que está entre sí, no. Aquella persona que está entre esa línea donde está el pecado de aquel lado y Jesús de este lado y está con un pie de ese lado y un pie del otro. Esa persona no es un hijo de Dios. Por eso, hermanos, ¿cuál es la condición del hombre? Hoy todas las personas afirman, yo soy hijo de Dios. Van por ahí por la calle y yo creo que cualquiera que salgamos de aquí y le preguntes, ¿te consideras hijo de Dios? Te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces creen en lo que dicen las personas, en lo que dicen los pastores, en lo que dicen los diligentes, ¿verdad? Y no van a la Escritura, que es de donde sacamos nosotros la verdad de Jesús. Y aquí dice claramente que no todas las personas son hijos de Dios. ¿Cuál es la condición de las personas, del cristiano? Muchas veces hasta el propio cristiano, ¿verdad? Piensa que por estar aquí ya es cristiano, ya es hijo de Dios. Es triste, hermanos, ver cómo las personas se autoproclaman hijos de Dios cuando no han entendido el verdadero concepto. Y es duro, hermanos, pero es la palabra de Dios, es duro. Número 2, hermanos. ¿Cómo son las personas si no son hijos de Dios? ¿Cómo son aquellas personas que no son hijos de Dios? A lo mejor ahorita yo les puedo decir, sí, hay unos que no son hijos de Dios y hay unos que sí son hijos de Dios, pero ¿cómo son aquellas personas? ¿O cuáles son las condiciones bajo las cuales estas personas se rigen? Vamos allá al libro de Mateo, hermanos, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a darle lectura al versículo 20. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Unos versículos atrás, hermanos, versículo 17 y 18. Dice, así, todo buen árbol da frutos, buenos frutos,
Perdón, así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Una diferencia muy clara. Sabemos que si nosotros tenemos allá en casa un árbol de limón, ¿qué va a dar, hermanos? ¿Peras? No, va a dar limones, ¿verdad? Si de repente allá en nuestra casa tenemos un libro de peras, no va a dar limones, ¿verdad? ¿Qué va a dar? Va a dar peras. Dice que un árbol que da peras no puede dar limones. Y hace la alegoría aquí, dice que un árbol malo no puede dar ¿qué? Frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Es una clara división, en este caso, en las personas. Una persona que tiene un árbol bueno, ¿qué va a dar? Frutos buenos, ¿verdad? Y una persona que tiene un árbol malo, ¿qué va a dar? Frutos malos. Es sencillo de entender, hermanos. Como dijimos hace unos instantes, las personas se autodenominan hijos de Dios sin conocer su condición real, la cual vamos a analizar y a estudiar en estos 3 pequeños puntos. ¿Cuál es la condición de las personas si no son hijos de Dios? Número 1, vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Acompáñenme ahí al libro de Juan, por favor, hermanos. Capítulo 8, versículo 34. Habla el Señor Jesús. Juan, capítulo 8, verso 34. Amén, hermanos. Y dice así, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. ¿Ustedes creen, hermanos, que una persona que practica día con día el pecado va a ser libre? Sencilla la respuesta, ¿verdad? Y es que por más que lo intente una persona, no va a poder. ¿Qué pasa con aquel borracho, hermanos? Aquel borracho que dice, voy a jurar tanto tiempo, pero necesita hacer un juramento para dejar de tomar. Termina ese tiempo y al otro día ya lo ves ahí emborrachándose, ¿verdad? O aquella persona que dice, no, ya no voy a mentir. Ahí está luchando constantemente con la mentira hasta que miente. O aquel matrimonio, ¿verdad? Aquel matrimonio que de repente dice, ¿sabes qué? Te traicioné, ya no lo voy a hacer. Y la mujer confía o el hombre confía, pasa una semana, un mes, 2 meses y de repente otra vez lo mismo. O aquella persona que le dice, ¿sabes qué? Te fallé. Y esperas una semana y otra semana y vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Ellos mismos no van a poder salir de ese hoyo en el que se encuentran. Ellos mismos no van a poder decir de un momento a otro, ¿sabes qué? Ya no quiero pecar, porque son esclavos del pecado. Yo he conocido muchos jóvenes, hermanos, muchas personas. Cuando iba a la universidad, muchos de mis amigos, de mis compañeros decían, yo quiero ir a tomar, y se la agarraban el lunes, se la agarraban el martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado, hermanos. ¿Por qué? Porque son esclavos del alcoholismo. Aquellas personas que son iracundas. De repente, ahí llega del trabajo, la esposa se le acerca y dice, no te me acerques. O de repente, ahí llegan del trabajo, viene el pequeño, hazte para allá que estoy todo estresado. Porque son esclavos del pecado, hermanos. No solamente eso. Todas las personas que afirman que son buenas deberían analizarse internamente a ellos mismos. Porque muchas personas dicen, no, es que yo soy bueno. Es que yo le ayudo a mi familia. Es que yo trabajo para mi familia. Es que yo me levanto desde temprano y me voy a trabajar. Yo no miento, yo no robo. Pero de repente, ¿cómo está con su esposa? Porque de repente se vaya a lo oculto a hacer las cosas malas. Pero de repente, ahí está él solo, solitario, pensando en hacerse daño. Porque las personas, su tendencia es a estar esclavos del pecado. Ellos mismos no van a poder salir de ese hoyo en el que se encuentran. Ellos mismos no van a poder salir. ¿Por qué? Porque son esclavos. ¿Cómo es una persona esclava? Esa persona que está atada con cadenas, esa persona que está atada a una persona. En la antigüedad, en este caso, hasta los esclavos los vendían, ¿sí o no? Y esa es la condición del hombre, son esclavos del pecado. Por eso aquí te dice el Señor Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el día de hoy tú te preguntas a ti mismo y te dices, yo soy un mentiroso, eres esclavo del pecado. Si el día de hoy te analizas a ti mismo y dices, ¿sabes qué?
Es que soy un egoísta. Eres esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo, es del pecado. Primera condición, el hombre que no es hijo de Dios es esclavo del pecado. Y hermano, hay veces es triste, porque no solamente estoy hablando de las personas que no son cristianas. Hay veces hasta el mismo cristiano es mentiroso. Hay veces hasta el mismo cristiano es iracundo. Hay veces hasta el mismo cristiano es alcohólico. Yo he conocido muchas personas que de repente platico con ellas y me dicen: es que hermano, de otra vez estaba platicando con mi hijo y se me salió una grosería. Hermano, el cristiano no dice groserías. Hermano, el cristiano no practica el pecado. Y ponte a pensar, si tú te autoproclamas cristiano o hijo de Dios y practicas el pecado, no eres hijo de Dios. Dura es esta palabra, ¿verdad? Número 2, hermanos, ¿qué condición para aquella persona que no es hijo de Dios? Vamos al libro de los Efesios, hermanos, acompáñenme. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Libro de los Efesios, capítulo 2, verso 1. Dice así, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros, ¿qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la otra condición de aquel hombre que no es hijo de Dios? ¿Qué pasa? Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Un hombre que tiene pecado en su corazón, un hombre que practica la maldad, un hombre que en este caso hace lo malo delante de los ojos de Dios para con su familia, para con sus hijos, para con sus personas, para con su prójimo, para con su trabajo, es una persona fría. Si de repente puedes ver una persona que practica el pecado, ya está preocupado, pensando en: híjole, es que mentí. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Tú de repente ves, haz una clara comparación, hermano. Una persona que está entregada a Jesús, una persona que sirve a Dios, una persona que obedece a Jesús, hasta los ojos le brillan, hermano. De repente ahí está esperando solamente para ir a la iglesia. De repente solamente está esperando para alabar a Dios. ¿Y qué pasa con la persona que practica el pecado? Ahí está muerto. Ahí viene a la silla y está volteando hacia abajo nada más. Ahí de repente va por la calle y lo ven ahí todo gris. ¿Por qué? Porque dice que estaba muerto en delitos y pecados. La condición de esta persona es que no tiene vida dentro de sí. Él piensa o puede pensar que externamente está bien. Hermanos, ayer me pasó algo bien curioso. Estaba en la casa, de hecho estaba haciendo el estudio, terminando mi estudio, y de repente iba a imprimir el estudio y se fue la luz. Entonces le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Voy a checar los fusibles. Fui a checar la caja de los fusibles y los fusibles, todos conocemos un fusible de la luz, estaba intacto, estaba hasta brilloso. Entonces dije, no creo que sea el fusible. En ese momento me subo a la azotea porque la otra vez se cortó un cable y dije, a lo mejor se cortó el cable. Y no, todo el cable estaba bien. Entonces pues yo dije, pues ¿qué está pasando? Y a lo mejor se fue la luz general, pero salí y estaba prendiendo una lámpara. Dije, no creo que sea la luz general. Y en ese momento le digo a mi esposa, a ver, déjame, checo los fusibles, porque a lo mejor son los fusibles. Quito los fusibles y los desarmé porque había que tener una laminita por dentro. Entonces yo veía el fusible por fuera que estaba brilloso, veía el fusible que estaba con sus terminales todas plateadas, bien, en buen estado, y por dentro la laminita estaba toda doblada, toda deshecha, hasta quemada. Y es que así son muchas personas. Muchas personas en lo externo se ven bien, muchas personas se ven hasta pulidas, pero cuando los analizas por dentro están muertos, ¿verdad? Muchas personas por fuera dicen, es que de repente está brilloso, de repente él se ve bien, se ve feliz, se ve contento, pero tú platicas con él y ¿qué es lo que pasa? Fríos, muertos, necesitados, solos, decepcionados de la vida, porque así es la condición de un hombre que no es hijo de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y vuestros pecados.
Segunda condición de un hombre que no es hijo de Dios: está muerto en delitos y en pecados. Frío, solo, decepcionado. No encuentra salida para su vida. Y por último, hermanos, última condición, vamos allá al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 7 y verso 8. Romanos, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez más, hermanos, dice: por cuanto los designios de la carne, el propósito de la carne es enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son enemistad para con Dios. En pocas palabras, los que viven según la carne, los que viven en pecados, los que viven en delitos, los que viven en mentiras, los que viven en alcoholismo, los que viven en iras, ¿son qué? Enemigos de Dios. Claro está, hermanos, claro está. Aquellas personas que creen que pueden ser llamados hijos de Dios, claramente aquí dice que no, ¿verdad? Si es que estás practicando el pecado, no puedes ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es enemistad. ¿Por qué? Porque es una separación. Primero, una persona que no es hijo de Dios, primero es esclavo del pecado, ya lo vimos. Segundo, muertos en delitos y en pecados. Y tercero, son enemigos de Dios. Ahora, hermanos, 3 condiciones solamente, que puede haber más, pero 3 condiciones puntuales, ¿verdad? Ahora te pregunto, aquellas personas que creen que pueden ser hijos de Dios o ser llamados hijos de Dios, si son borrachos, si son mentirosos, si son codiciosos, si son iracundos, si son esclavos del pecado, si no pueden salir de eso, si de repente vienen aquí, salen en un momento y ya están ahí pensando en hacer lo malo, si de repente a lo mejor pasa el domingo, viene el lunes y ya son los mismos de siempre, ¿podrán ser llamados hijos de Dios? Y ahora me dirán, hermanos, dura es esta palabra, ¿verdad? Es que, hermano, es muy difícil. ¿Cómo voy a dejar el alcohol? Hermano, es muy difícil. ¿Cómo voy a amar a mis padres si me hicieron lo peor? Es que, hermano, es muy difícil. Tanto amo la música. Hermano, es muy difícil. Tanto amo estar con mis amigos. Hermano, es muy difícil. Es que es complicado amar a mi esposa. Si viera su carácter. Pero muchas veces, hace un par de semanas veíamos que la tendencia del hombre es hacer la maldad y apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque vino Jesús y amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras del hombre eran malas. 3 condiciones, hermanos, 3 puntos, los cuales debemos de reconocer. Número 3, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Ya hemos entendido que si nosotros practicamos pecado no podemos ser llamados hijos de Dios. Así que cuando una persona de afuera te pregunte o te diga, bueno, ¿crees que eres un hijo de Dios? Y te diga, sí, es que aquella persona me dijo, aquel sacerdote me dijo, es que la persona, el pastor, el ministro me dijo que todos somos hijos de Dios. Dile, no, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay una clara diferencia. El que practica pecado dice que no es hijo de Dios, hermanos. Es sencillo, es simple. Pero muchas veces las personas se engañan y se van a lo que dicen en este caso los líderes, ¿verdad? Y creemos que esa es la verdad absoluta y nunca se van a la Escritura a analizar quién es un hijo de Dios. Ahora ya podemos decir y analizar a lo mejor hasta nuestra propia vida. ¿Somos hijos de Dios? Y si no lo eres, quiero que analicemos ¿qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Vamos al libro de Juan.
Estos textos los vimos hace un par de semanas. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a darle lectura, hermanos. Dice, es una charla que tiene Jesús con Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este pasaje ya lo estudiamos. No significa, incluso Nicodemo decía, ¿a poco puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre para poder volver a nacer de nuevo? No se refería a eso el Señor Jesucristo, sino él lo que se refería es ser una nueva persona. Porque aquella persona que ha experimentado un nuevo nacimiento ya no es el mismo de antes. Si antes era una persona iracunda, si antes era una persona que se afanaba por el dinero, si antes era una persona que de repente ahí estaba faltando el respeto a su prójimo, ahora ya es una persona distinta. Aquel varón de la casa que de repente llegaba y a decir groserías y a ofender a la esposa, ahora es aquella persona que apapacha a su esposa, aquella persona que sirve a sus hijos. Aquella persona que antes desperdiciaba el tiempo ahí con sus amigos, en el alcoholismo, en lo que no dejaba nada de edificación, ahora es una persona que está dedicada al estudio de la palabra de Dios. Ahora no es una persona que depende de Dios. Ahora no es una persona que se dedica a su trabajo. Eso es un nuevo nacimiento, una persona nueva. Y es que, hermanos, aquí es muy importante aclarar ¿con quién estaba charlando Jesús? ¿O a quién le decía estas palabras el Señor Jesús? Este Nicodemo, ¿alguien recuerda quién era Nicodemo? Era un fariseo. ¿Quiénes eran aquellos fariseos? Una característica particular de los fariseos es que les preocupaba externamente y extremadamente guardar la palabra de Dios, pero de aquí hacia afuera, nada más. Ellos estaban preocupados porque las personas vieran cómo oraban. Ellos estaban preocupados porque las personas vieran cómo entregaban sus diezmos. Ellos estaban preocupados y eran celosos de la ley externa. Pero Jesús en este momento no le dijo, Nicodemo, tú has leído mucho Biblia. Nicodemo, tú eres una persona que sí da sus diezmos. Nicodemo, tú eres una persona que ora. No, le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En pocas palabras le dijo, ¿cómo está tu corazón? Nicodemo tenía una gran reputación religiosa, ¿verdad? Una gran reputación social. Nicodemo era uno de los principales entre todos los religiosos y entre toda la sociedad. Y entre toda la comunidad judía era muy respetado, porque era un maestro, era uno de los principales. Hablaban de Nicodemo, ¡ay, viene Nicodemo! Era aquella persona que de repente veía, en este caso la madre de familia, y le decía a su hijo, yo quiero que seas como ese Nicodemo. Era muy reconocido Nicodemo, pero cuando se encuentra con Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le decía, no me importan tus credenciales, no me importa que tengas 1000 libros, no me importa que te sepas la ley de la A a la Z, no me importa, lo que me importa es tu corazón. Es lo único que me importa. Y Jesús le decía, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú? Entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser un hijo de Dios? Tener ese nuevo nacimiento. El hombre ciegamente camina en su pecado, en su maldad, camina, en este caso, en sus atrocidades, en su propio pensamiento, en sus propias doctrinas, en sus propios sentimientos y emociones. Pero cuando viene Jesús y te hace ver a la luz de la Escritura cuál es tu condición, te dice, es que tú eres una persona pecadora, te dice, es que tú has faltado a mi ley, es que tú no has hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Esa persona reconoce que ha fallado. Esa persona reconoce su condición y dice, sí es cierto, yo soy muerto porque estoy en mis pecados, porque estoy en mis delitos, yo soy un enemigo tuyo, Jesús. Y reconoce su maldad y reconoce, en este caso, que Jesús es el único que lo puede sacar. En ese momento,
Es una nueva persona. Ese hombre, esa mujer deposita todo en Jesús. Jesús toma esas cargas y esa persona parece hasta como le quitan ese saco que tenía atrás y es una persona nueva. Ha dejado toda su maldad, todas sus transgresiones. Y es que, hermanos, es una palabra desde el más joven hasta el más grande. Porque muchas veces me pueden decir, no, es que eso no es para mí, yo soy joven. Pero el joven también es transgresor de Dios, es transgresión de la ley de Dios. Y aún el más anciano dice, es que a mí ya me quedan pocos años, pero esos años los estás dedicando a Jesús. O de repente se te salen las groserías, o de repente eres grosero, o de repente eres mentiroso, o de repente te doy algo y te olvidas de mí. Es por eso que necesitamos ir a Jesús, hermanos. Es por eso que solamente Jesús es el único que nos va a poder sacar de ese hoyo en el cual estamos. Tú solo por tus fuerzas no vas a poder. Es necesario nacer de nuevo. Y una vez que Dios te ha mostrado que Él es poderoso para salvar, que Él es poderoso para perdonar tus pecados, vamos allá al libro de Ezequiel, por favor, hermanos. Cuando un hombre ha reconocido su condición y ha depositado toda su confianza en Jesús, libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, aquí es cuando un hombre experimenta ese nuevo nacimiento. Y es que, hermanos, no es una oración. Tristemente muchas veces los pastores dicen, haz una oración de fe. Y hermanos, cuando les digan, haz esta oración de fe, están en una mentira. Porque dicen, repite esto, y solamente son emociones. ¿Y cuál es la verdadera evidencia para ser un hijo de Dios? El libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué hermoso, hermanos. Aquella persona que estaba muerta, aquella persona que estaba fría, aquella persona que de repente ahí no sabía qué hacer con su vida, Dios le dice, aquí está la salida. Voy a quitar tu frialdad, voy a quitar tu tristeza, voy a quitar tu dolor, voy a quitar ese cruel destino hacia donde te dirigías, porque era solamente destrucción. Y ahora te voy a poner un corazón de carne, un corazón que verdaderamente ame, un corazón que llegue con sus hijos y lo abrace, un corazón que ame a su esposo, a su esposa, un corazón que me sirva, un corazón que obedezca a mis estatutos. Os daré un corazón de carne. Ya no va a ser un corazón de piedra que no sienta. Ya no va a ser un corazón frío, un corazón seco, un corazón vacío. Ese corazón que intentábamos llenar con fiestas, ese corazón que intentábamos llenar con el alcoholismo, ese corazón que intentábamos llenar con nuestras transgresiones y maldades, es quitado. ¿Y ahora somos qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos? Un corazón de carne, un corazón que verdaderamente ame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser hijos de Dios? Un nuevo nacimiento. ¿Cómo se puede producir ese nuevo nacimiento? Es una obra meramente de Dios, hermanos. Tú no de repente te vas a despertar y decir, hoy me desperté con las ganas de no pecar. No de repente ahí un día, al día de mañana te vas a despertar y vas a decir, hoy ya no voy a pecar. Es una obra meramente de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es ir delante de Dios y que decirle, Jesús, te he fallado. Jesús, no he sido el cristiano que tú quieres, no he sido la persona que tú quieres. Jesús, he sido mentiroso, he sido adúltero, he transgredido tu ley. Y es que, hermanos, en verdad, que muchas veces es triste que hasta dentro de los mismos cristianos ahí están diciendo, es que podemos pedir perdón diario, y sus oraciones muchas veces de las personas es, perdón Dios porque hoy te fallé, perdóname por los pecados que hice hoy. Y es que no es así, hermanos, porque el cristiano ya no practica el pecado. ¿Cómo podemos producir este nuevo nacimiento? Solamente es de Jesús, entregándole tu vida a Jesús. Solamente es ir a Jesús y decirle, Jesús, ya no puedo. Yo sé que mi vida está destruida, mi familia está destruida y no quiero dirigirme hacia la destrucción.
Por eso, hermano, el día de hoy yo te digo, anhela ese nuevo nacimiento. No es de una oración, no es de una alabanza, no es de platicar con un hermano, ni decidir en ese momento. Es una obra meramente de Dios que es entre tú y Jesús. Ponle tu nombre. Entre Óscar y Jesús, entre Ernesto y Jesús, entre Isaías y Jesús. Tú y Jesús solamente. ¿Cuáles son las evidencias de un hijo de Dios? A lo mejor me puedes decir, es que hermano, esta predicación no es para mí, porque yo he hecho lo correcto, he reconocido que Dios me ha perdonado, he dejado mi maldad a un lado, ya no sigo las corrientes del mundo, ya no sigo el pecado, pero ¿cuáles son las evidencias? ¿O qué va a producir en este caso ser ese nuevo nacimiento, o tener ese nuevo nacimiento? Vamos a analizarlo igual con 3 evidencias o 3 características de aquellas personas que ahora sí son llamados hijos de Dios. Vamos al libro de Colosenses, hermanos. Vamos a la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, verso 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nos llevó de las tinieblas ¿hacia dónde? Hacia la luz. Una evidencia de un hijo de Dios es que reconoce que antes estaba en tinieblas y ahora que está en luz. Una evidencia de un hijo de Dios es que decía, es que eso me estaba destruyendo y ahora estoy caminando en rectitud. Una evidencia muy grande es esta. Ya no estamos en tinieblas, hermanos. Amigo, hermano, ya no estamos en tinieblas. Ahora estamos ¿en qué? En luz. Número 2. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Evidencias de un hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un texto muy conocido y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando se produce un nuevo nacimiento, la criatura anterior ya ha pasado, las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Nos hizo nuevas criaturas, ya no eres el mismo, ¿verdad? Una persona que ha tenido un nuevo nacimiento, que verdaderamente es un hijo de Dios, ya no se justifica en pecar. Ya no dice, ay, es que pequé por esto, es que me llevaron mis amigos, es que de repente fue esto, es que mi esposa me traicionó, yo lo voy a hacer lo mismo. Ya no se justifica, ya no le eches la culpa a tu carácter, ya no le eches la culpa a la situación, porque ya al cristiano no le interesa pecar. Ahora, tu viejo corazón que amaba el mundo, tu viejo corazón que amaba el pecado, tu viejo corazón que amaba ahí hacer la maldad, ahora es un corazón nuevo, un corazón que le encanta amar a su prójimo, un corazón que le encanta alabar, un corazón que le encanta meditar en Jesús, un corazón que ama orar, un corazón que alaba, un corazón que se rinde delante de Dios y dice, es que yo no puedo sin Jesús. Evidencia clara. Ya amas depender de Dios, ya no eres esclavo del pecado, el pecado ya lo desechas. Tú piensas el pecado y es repugnancia para tu vida. Piensas en la maldad y es repugnancia, piensas en el alcohol y es repugnancia. De repente ves allí, a lo mejor a la reunión familiar y ves que están tomando, mejor te alejas. De repente ves ahí que tus amigos te dirigen hacia lo malo y mejor te haces a un lado. De repente ves que tu trabajo te está apartando de Dios y dices, Dios se va a encargar de darme un trabajo donde de verdad le sirva a Jesús. Somos nuevas criaturas. Ahora ya no amas al mundo, amas a Jesús. No eres esclavo del pecado, ahora luchas con el pecado. Y número 3, hermanos, Efesios, capítulo 2, versículo 10.
evidencias de un hijo de Dios. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Una vez más, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, todos sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Para buenas obras, para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos obras buenas, ¿por qué? Porque somos salvos. Muchas personas dicen que tenemos que ser santos para ser salvos. Tienes que vivir en santidad si eres salvo, hermanos. Es una evidencia muy grande. Si tú ya crees que eres una persona, que eres hijo de Dios, vives en santidad. Simple y sencillo, hermanos. Ahora, hermanos, si no vives en santidad, si no vives en obediencia, si no vives en rectitud, es una gran evidencia que no has nacido de nuevo. Ahora, hermanos, la expresión aquí de buenas obras no habla de caridad, no habla de dar al pobre, no habla de ayudar ahí a cruzar a la anciana a la calle porque vienen muchos carros, no habla de ayudar al ciego cuando lo necesite, sino habla de una vida de obediencia, habla de una vida de servicio a Jesús, habla de una vida consagrada a Jesús, habla de una vida que en verdad honre a Jesús. Un esposo ejemplar, una joven ejemplar, una esposa ejemplar, mujer virtuosa. Una marca muy notable son las buenas obras. Una marca muy notable es que ahora ya no eres el mismo. Antes eras terrible y ahora Dios te hizo una nueva criatura. Y reconoces que Jesús te ha llevado ¿de qué? De las tinieblas hacia la luz. Ponte a pensar en ti mismo, hermano. Y hemos analizado cuál es la condición. Muchas personas se dicen que son hijos de Dios cuando la Biblia es clara y dice no, todos somos hijos de Dios. Es duro, hermanos, pero es la palabra de Dios. Hemos analizado cómo son las personas que no son hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser un hijo de Dios? Un nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva vida en Jesús. ¿Y cuáles son las evidencias? Ya no andamos en tinieblas, ahora estamos en luz, somos nuevas criaturas. Y no solamente eso, damos y producimos buenas obras. Ahora, hermano, ¿en qué condición te encuentras tú? Podrás preguntarte en este momento, soy hijo de Dios, y me puedes afirmar al 100% que eres un hijo de Dios, o te falta, o definitivamente no eres un hijo de Dios. Ya sabes cuál es la condición. Entonces, hermano, si te pregunto, ¿qué me responderías? ¿O qué le responderías a Dios? ¿Soy tu hijo o no soy tu hijo? Mateo 7, vamos a entrar en el último punto, hermanos. Advertencia para ti, cristiano. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Dice que habían profetizado estas personas, ¿verdad? Habían echado fuera demonios, habían hecho milagros entre toda la gente. Eran creyentes que habían caminado con Jesús, pero ahí decía el libro de Juan capítulo 6 versículo 66, en ese momento todos se fueron y apartaron, en este caso se echaron para atrás. Era gente que les gustaba alabar, pero eran ellos mismos que decían, dura es tu palabra. Era gente que de repente seguía a Dios en las buenas, pero cuando venían las manos decían, duro es esto, duro es vivir con Jesús. En ese entonces decían, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo creo que hoy en día es similar a lo que dice la gente. La gente dice, no hermano, es que veo los mejores predicadores, esta predicación es la correcta. Aquellos que dicen, no hermano, es que yo no falto ningún domingo, incluso los miércoles y los viernes allí estoy, no falto hermano. Yo voy a una iglesia de sana doctrina, hermano. Ahí donde tú estás, ahí no es lo correcto, hermano. Yo voy a una iglesia de sana doctrina. Hermano, es que a mí me gusta alabar y todos los días me gusta poner mis alabanzas a todo volumen allá en mi casa. Y es que hermano, también me gusta llorar por mis alimentos. Y es que hermano, nunca se me olvida dar gracias a Dios en la mañana, pero viven en pecado, hermano. Era lo mismo en ese entonces. Y Jesús te va a decir, nunca te conocí. Apártate de mí, porque tú eres un hacedor de la maldad. Muchas personas se jactan de que vienen a una iglesia con la sana doctrina, pero están viviendo en pecado. Reciben aquí la enseñanza. Hace un par de meses, recuerdo que fui a compartir allí a Chalco, al municipio de Chalco, y compartía y les decía, hermanos, pónganse a pensar en la primera predicación que ustedes escucharon. ¿Cuánto tiempo tiene? No sé, algunos me podrán decir, es que yo he buscado a Dios, tiene 5 años, 10 años, a lo mejor tiene más de 10 años, a lo mejor tiene un par de meses, o a lo mejor es mi primera vez que yo vengo, a lo mejor es tu primera enseñanza. Ahora hagan la cuenta de cuántas enseñanzas han recibido, contando a lo mejor las enseñanzas de domingo, contando a lo mejor las enseñanzas de entre semana, y de ahí de vez en cuando a lo mejor algún libro, a lo mejor algún devocional que por ahí tenemos. Y hagan su cuenta cada quien. Yo creo que muchos me van a poder decir que más de 50, más de 100. Ahora recuerda, de todas esas predicaciones, ¿de cuántas te acuerdas y cuántas has puesto por obra? ¿Serán las 50? ¿Serán las 200 que has tenido? ¿Serán las 300 que has tenido? Porque una persona me puede decir, es que hermano, yo he leído la Biblia 50 veces. Es que hermano, yo tengo 50,000 libros que hablan acerca de Jesús. Es que hermano, ya estuve ahí haciendo las cuentas a ver cuándo viene Jesús. Y están más enfocados a lo mejor en llenarse de letras, de letras y de letras. ¿Y dónde está su vida? Jesús le decía, no me importa cuántas veces hayas leído la Biblia, no me importa cuántos libros hayas leído, no me importa y cuántas alabanzas tengas. Si vives en maldad, yo nunca te voy a conocer. Si vives en maldad, yo te voy a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque así muchos cristianos hoy en día dicen que conocen a Dios. Tito, capítulo 1, verso 16. Tito, capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Es que yo conozco de Dios, es que yo he leído la Biblia, es que yo he hecho lo bueno, es que yo conozco un Jesús que de repente me dice, ponte ahí una marca en la frente y ya vas a ser salvo. Pero dice que con los hechos lo niegan. Después de esa cruz salen y de repente ahí se van a la borrachera, de repente ahí se van a mentir, de repente ahí se van a destruir a su familia. Son las mismas personas de siempre. Y aún el cristiano dice, es que yo voy cada domingo, es que yo tomo enseñanza los miércoles, es que yo tomo enseñanza los viernes, y aún dedico parte de mi semana para estudiar y leer la Escritura. Porque solamente dicen eso, lo profesan, lo dicen de la boca para afuera, pero cuando lo ves en su testimonio, cuando lo ves en su vida, es una persona que niega rotundamente que Dios está en esa vida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables. Qué gran palabra, ¿verdad? Abominables, lo terrible, lo despreciable. Rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que canta alabanzas, no todo el que va el domingo a la predicación, no todo el que va y hace oración, no todo el que hace misericordia, sino el que hace la voluntad de Dios. Solamente el que hace la voluntad de Dios. Y es muy triste, hermanos, ver cómo el testimonio del cristiano ya no es un testimonio vivo, ya no es un testimonio de que Jesús vive en su corazón. Yo platicaba con jóvenes, he platicado con jóvenes que de repente tienen el anhelo en seguir a Jesús y ven el testimonio de otros y se van para abajo. Hay muchas iglesias donde el pastor, el líder, el evangelista están allá al frente y no dan un testimonio, y por eso las personas no creen en Jesús. Incluso los mismos cristianos, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás viviendo? Tu testimonio habla de una vida donde está Cristo en tu vida. ¿Eres una persona que en verdad eres ejemplar? ¿O te falta? Dura es esta palabra, decía. Hermanos, no sé si se han dado cuenta. Muchas veces cuando platicamos con las personas, no les preguntamos, a ver hermano, ¿cuántas veces has leído la Biblia? A ver hermano, ¿qué alabanzas escuchas? No nos acercamos y le preguntamos, a ver hermano, ¿cómo le fue hoy? Hermano, ¿si oró? Hermano, ¿siguió su diezmo? No les preguntamos eso, sino les preguntamos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo vives? ¿Cómo te conduces? ¿Cuál es tu testimonio? No nos interesa hacerte sentir bien, porque yo te puedo decir en este momento, ay, échale ganas, poquito a poquito Dios te va a ir ayudando. Y no es así, hermanos. Cuando uno decide entregar su vida a Jesús, corta de tajo, hermanos. Es sencillo. Si antes era alcohólico, ya el día de mañana ya no lo va a hacer. Si antes era mentiroso, el día de mañana ya no lo va a hacer. Incluso ni el día de mañana saliendo de este lugar ya no es mentiroso, ya no es alcohólico, ya no es ahí la persona adúltera, ya no es fornicario. Si el día de hoy el joven le faltaba el respeto a sus padres, de repente le decía tienes que llegar a cierta hora y llegaba 2 días después. Si de repente le decía no hagas lo malo y de repente ya estaba con sus amigos ahí drogándose, emborrachándose, persiguiendo hacia la maldad, el día de hoy cuando dice salimos de este lugar y somos nuevas personas. No nos interesa hacerte sentir bien, hermano. De hecho, yo prefiero, hermano, decirte estas palabras, aunque duras, pero que te salves, a que yo te apapache y te diga échale ganas y te pierdas. Hoy en día vivimos un cristianismo muy rebajado, un evangelismo rebajado. Las personas están saqueando, en este caso, a los congregantes. Para mí sería muy fácil, ¿sabe qué, hermano? Pase la canasta y recoja los diezmos, pero eso no es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere tu dinero. Jesús no quiere ahí que te pierdas, en este caso, ahí afanándote por dar y dar y dar más dinero, porque a Jesús no le interesa nada de eso, le interesa tu vida, le interesa tu corazón. Para mí sería sencillo, ¿sabes qué, hermano? Si el día de hoy me pones aquí 500 pesos, te vas a salvar. Eso no es una doctrina sana. Sería bien sencillo yo decirles eso, ¿verdad? Y yo creo que muchas personas dirían, ¿sabes qué? Aquí están mis 500 y soy salvo. Porque dura es la palabra, hermanos, pero es una palabra edificante. Es una palabra que salva. Y no es lo que digo yo, no son mis sentimientos, es la palabra de Dios. Lo estuvimos corroborando texto tras texto. Esto es el verdadero evangelio, hermanos.
Muchos han de decir, es que el cristianismo, ven al cristianismo y ven un gran no, ¿verdad? Es que el cristianismo no me permite esto, el cristianismo no me permite el otro, es que el cristianismo esto y el otro. No puedo ser cristiano yo nunca, porque están ahí con la tendencia hacia hacer lo malo, están ahí con la tendencia hacia fallarse hacia sí mismos, a la decepción, a la tristeza. Dice el libro de Mateo capítulo 7 versículo 20, por sus frutos los conoceréis. El fruto habla de nuestra vida y de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Cómo podemos saber si somos hijos de Dios? Por ese fruto que estamos dando. Ahora, hermano, yo te puedo preguntar, ¿crees que eres hijo de Dios? Amigo, te puedo preguntar, a lo mejor vienes por primera vez y a lo mejor es muy duro lo que estás escuchando. Es el Evangelio de Dios, es la palabra de Dios. Si el día de hoy te preguntan, ¿eres hijo de Dios? ¿Qué me vas a responder? ¿Qué vas a responder? Podrás afirmar al 100%, hermano, yo soy un hijo de Dios, yo voy a estar en el cielo con Jesús, yo soy un hijo de lo bueno, soy un hijo de misericordia, porque Dios así me hizo. ¿Podrás responder eso? ¿O me vas a decir, no, hermano, es que he fallado, soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un grosero? Hace un tiempo, cuando estaba al frente de un grupo de jóvenes, ellos me decían que era muy difícil el ser cristiano. Cuando Jesús, obviamente la salvación por gracia, pero ya vimos que producimos buenas obras. Incluso me dicen, es que yo no sé qué es lo bueno. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Muchas veces lo hemos aprendido, muchas veces ahí antes en las doctrinas, en las religiones, ahí te enseñaban, incluso era lo primero que te enseñaban, 10 mandamientos sencillos. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Sencillos mandamientos. No adorarás a dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no mientas, no robes, no digas falso testimonio. ¿Será difícil, hermano, no robar? ¿Será difícil honrar a tus padres? ¿Será difícil obedecer los mandamientos? Sencillos, hermanos. No vas a la tienda y de repente ya en la tienda tomas, ¿no? Sino hasta tu propia conciencia te dice, eso está mal. No robes, no mates, no digas falso testimonio, no adulteres. Honra a tus padres. ¿Has honrado a tus padres? ¿Los amas? ¿Les has servido a pesar de cómo sean? ¿Los has honrado? ¿O eres un joven que la verdad, sabes qué? Deplorable. Allá trata a su papá y a su mamá como lo más vil. De repente llega y le exige, de repente llega y le falta el respeto, de repente le dice, no, es que tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. De repente incluso el faltar el respeto es el faltar a su autoridad también. Cuando te dice, ¿sabes qué? Sí te dejo ir, pero llega a las 9 y llegas hasta las 12, eso es faltar el respeto y no has guardado el mandamiento. Dura es esta palabra, hermanos. Por eso te digo, hermano, y entendimos qué tenemos que hacer para ser llamado un hijo de Dios. No te puedes llamar hijo de Dios solo por venir cada domingo a la iglesia. No te puedes llamar hijo de Dios solo por tener ahí las alabanzas a todo volumen en tu casa. No te puedes llamar hijo de Dios solo por publicar ahí una foto con una alabanza de fondo, ¿verdad? No te puedes llamar hijo de Dios si solamente ahí mandas un mensaje de texto diciendo Dios te bendiga. No te puedes llamar cristiano solo por ahora ahí de vez en cuando, solamente ahí cuando vas a dar gracias por los alimentos. No te puedes llamar cristiano si te das permisos para tomarte una cerveza, para mentir, para hacer la maldad. No te puedes llamar cristiano si crees que puedes pecar cuando te da la gana y crees que puedes pedirle a Dios en cualquier momento. Dios es amplio para perdonar, pero un cristiano no practica el pecado. Porque sí, a lo mejor un cristiano puede caer,
Pero no de repente, ¿sabes qué es que mentí? Le pido perdón a Dios, pasa un día y vuelvo a mentir, y pasa otro día y vuelvo a mentir. Eso no es un cristiano, no es un verdadero hijo de Dios. No te puedes llamar cristiano si tu confianza está en tus fuerzas, en tu trabajo o en tu dinero. No eres cristiano, hermano, te digo, no eres cristiano y no eres hijo de Dios si no haces su voluntad. Si no obedeces, si no vives en rectitud, si no vives en santidad, si no buscas día a día su rostro y creces más en Él, si no haces nada de eso, no eres cristiano y no eres un hijo de Dios. Ahora, hermano, te pregunto, ¿cómo está tu vida? Tal vez es la primera predicación que escuchas y puedes decir, es que es muy duro. El cristianismo no es duro, hermanos. Lo duro es que muchas veces no queremos dejar nuestra maldad. Muchas veces ese viejo hombre se apodera de nuestros pensamientos. Muchas veces ese viejo hombre se apodera de nuestras acciones. Y amamos más que las tinieblas que la luz. Me pueden decir, es que es difícil, no es difícil. Solamente es dejar la maldad, hermanos. Entregar tu vida a Jesús es simple. ¿Cómo está tu vida, hermano? Para finalizar, quiero leerles un relato, un testimonio. Se dice que un hombre de la India escribió su autobiografía. Él dice que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectaban a la India y a África del Sur. Dice, un domingo por la mañana, se preparó muy de mañana y fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar del culto. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que fuera a una iglesia de los negros. El hombre salió de aquel templo para no volver más. Y él decía, si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde ahí atacaré el mal. Posteriormente, en una entrevista que le hicieron, él comentó, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada de malo en el cristianismo, pero entonces añadió, el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. ¿Palabras de quién? De Mahatma Gandhi. Este hombre que defendía la libertad allá en la India. Este hombre que de repente luchó, era un luchador social, un hombre muy reconocido. Él tenía el propósito, la intención de hacerse cristiano. ¿Y qué lo detuvo? El testimonio del cristiano. Y así muchas personas detienen la obra de Jesús por el propio testimonio. Muchos me pueden decir, es que yo soy hijo de Dios, y con sus hechos lo niegan. El libro de Tito aquí lo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Te pregunto, ¿cómo vives, hermano, amigo? ¿Has obedecido correctamente a Dios? ¿Ahora entiendes correctamente qué es ser un hijo de Dios? ¿Crees que eres una buena persona? ¿Crees que tienes el derecho de llamarte hijo de Dios? Hermano, ahí tú mismo contéstate. Si es así, continúa, esfuérzate, santifícate más, conságrate más. Ve más hacia Jesús. Si el día de hoy me puedes afirmar, hermano, amén, yo soy un hijo de Dios. Yo no lo puedo negar, hermano. Ustedes se conocen y Dios los conoce. Pero si el caso es el contrario, si no has obedecido correctamente a Dios, si no has hecho su voluntad, si solo eres cristiano cuando te conviene, si solamente buscas a Dios en los momentos de lucha, si solamente buscas a Dios en esos momentos de enfermedad y después te olvidas de Él, si eres de aquellos que, como los dijimos anteriormente, que practican el pecado, practican la maldad, si eres de aquellos que prefieren hacer las cosas malas que servir a Jesús, a ti joven, a ti adulto, a ti anciano,
Si eres de esos que prefieren, no eres un hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Ahí en tu lugar medita. Este es el Evangelio de Jesús. Esto es vivir para Jesús, para Dios. Piensa en tu vida, medita en tu vida, en tu caminar. Te ha llamado hijo de Dios, pero con tus hechos lo has negado. ¿Solo te place buscar a Dios en esos momentos de angustia? ¿Le has exigido a Dios, aún sabiendo que no eres su hijo? ¿Cómo está tu vida, hermano, amigo? ¿Cómo está tu corazón? A Jesús no le interesa si te sabes la Biblia de memoria. A Jesús no le interesa cuánto dinero tienes. A Él le interesa tu corazón. A Él le interesa tu vida. Aún tú, que has venido por primera vez, es tu corazón solamente. Si el día de hoy quieres ser llamado un hijo de Dios, eso es lo que tú hables con Él y le digas: aquí estoy, Jesús. Ya no puedo con mi vida. Sí, es cierto, me he dicho tu hijo, pero lo he negado, Señor. Y aún a ti, cristiano, que tal vez te dices cristiano, pero eres cristiano de labios para afuera. ¿Cómo estás viviendo? Tal vez tienes tu vida entregada a Jesús. Sigue así, hermano. Tal vez le obedeces. Sigue así, hermano. Pero tal vez eres un cristiano de esos que solamente son cristianos de domingo, que solamente son cristianos de días de reunión, que solamente son cristianos en la iglesia. Si es que eres de esos, no eres un hijo de Dios. Medita en tu lugar y contéstate esta pregunta: ¿soy un hijo de Dios? Por eso el día de hoy, ahí en tu lugar, dile a Jesús: Jesús, toma mi vida. Jesús, toma mi corazón. Yo no puedo, Señor. He intentado salir de esto. Me he dicho cristiano, pero no lo soy, Señor. Gobierna mi vida, Jesús. Medita ahí en tu lugar. Piensa cómo te has dirigido, cómo has vivido. Y el día de hoy entrega tu vida a Jesús. Para que seas llamado su hijo. Medita, hermano, amigo, que estás ahí, mientras escuchas este canto. Es tiempo de entregar tu vida a Jesús. Y dile a Jesús que tome el control de tu vida. Aquí estamos, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo.
a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, te entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Tal vez te has llamado hijo de Dios y no lo has sido. Tal vez has proclamado y declarado que eres un hijo de Dios, pero con tus hechos lo has negado. Es que Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida que está en este lugar, Señor. Padre, si el día de hoy hay alguien, Señor, que quiere enderezar su caminar, sé tú con él, Padre. Nos hemos dado cuenta, Señor, que muchas veces nos llamamos tus hijos y no lo somos, Señor, porque te hemos negado con nuestros hechos, con nuestras acciones, Señor, porque no solamente es de decirlo, Señor, sino de vivirlo. Padre, te damos muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre, por cada una de las personas, Jesús. Ahora te pedimos, Señor, graba este mensaje en cada corazón, Señor. Es que, Padre, tu palabra es clara, Señor. Queremos meditar en nuestros caminos, meditar en nuestra vida, Señor. Agradecemos, Padre, tu presencia en este lugar, Jesús. Agradecemos, Padre, estos momentos, Señor. Ahora, Padre, permítenos ir con bien a nuestras casas, Señor. Graba estas palabras en los corazones, Jesús. Nos ponemos en tus manos.
Te damos la gloria y la honra, Señor, en tu poderoso nombre. Amén, Jesús.